Quisiera empezar reconociendo el esfuerzo y el empeño de todos aquellos que han intervenido en esta secuencia, en este periodo tan extenso que ha necesitado la transformación de la biblioteca inicial hasta convertirse en un espacio cultural completo y mayor. Terminar esta obra quiere decir ponerla en funcionamiento. Para que entre en funcionamiento no solamente hace falta los equipamientos, sino que hacen falta completar algunos aspectos del entorno de la biblioteca. Este equipamiento supera los 5.000 metros cuadrados, quiere decir que es un equipamiento de tamaño medio alto. La ampliación tenía que consistir en ganar más espacios para usos bibliotecarios y añadir un tipo de espacio nuevo, que es este espacio llamado Espai Betulia, en principio destinado a todo lo que tiene que ver con la palabra. Por lo tanto, es un programa acertadamente complementario. Nuestro trabajo empezaba en la nave número 10 y consistía en readecuar 9 naves más. Pero la superficie disponible no coincidía con la superficie solicitada. Había que atreverse a intercalar entre la superficie existente y la cubierta un nivel más. Como la mayoría de los vapores construidos a principios de siglo, esto es una serie de naves apoyadas en unos pilares de fundición con escasa cimentación, sobre los que descansan unas vigas de celosía también de fundición y sobre los que se apoyaba unas cubiertas muy sencillas a 2 aguas en una serie de encaballadas de madera que formaban las cubiertas. Juntar 2 problemas en arquitectura, a veces en lugar de provocar un tercer problema, permite la solución. Nosotros creemos que eso es lo que ha ocurrido aquí. Teníamos que definir una estructura distinta de la del pilar. Y por lo tanto, al definir esa estructura de la del pilar, también estábamos abriendo unas perforaciones, en este caso romboidales, en esta misma losa, que son las que nos permitirían bajar la luz natural desde la cubierta hasta el nivel en el que actualmente estamos. Toda la madera de la biblioteca está perforada y actúa entonces de superficies absorbentes. Detrás de todas las maderas lo que hay son 8 centímetros de lana de roca que entre la perforación y la lana de roca se ocupan de tragarse los sonidos no deseados. La reorganización de la biblioteca pasa por desplazar el acceso principal que tenía antes a precisamente el punto de unión entre las dos, entre la biblioteca antigua y la nueva ampliación. Es allí donde estarán las escaleras de conexión con el altillo y un complemento que tiene la biblioteca, que es un vestigio de una cripta que se ha mantenido porque tiene la utilidad de que puede ser un espacio de archivo, pero también puede ser un espacio también es un espacio en el que están los contadores, todos esos grandes armarios están dispuestos allí, con lo cual facilita muchísimo su control y su mantenimiento. A continuación hay 1, 2, 3 naves más que son las que ocupan el altillo y el bajo altillo. La quinta nave es la que en la que está dispuesta una sala de conferencias para 80 para 120 personas, equipada como se hacen todas las salas de conferencia ahora. Tiene incluso una cabina de proyección con posible puesto para un traductor, si es que ese es el caso, y está separada de lo que es el espacio Betulia por un telón pesado. El espacio Betulia es un espacio expositivo, tiene también su propio altillo, solo que de menor dimensión. Es un altillo que lo que permite es colocar algunas oficinas en la parte superior y algunos pequeños espacios para seminarios en la parte superior, y en la última nave, es decir, o la primera al carreculón, lo que hay es un almacén también en 2 alturas. Este sistema de naves depende de un corredor longitudinal que atraviesa toda la manzana, que ya estaba en el proyecto original, entendiendo por proyecto original
la primera reforma de la biblioteca, que se terminó en el año 91. Nuestra intervención, por lo tanto, empezó casi hace 10 años. Estas cosas en arquitectura parece que pasan. Hay que tener la paciencia de dejar que el vino madure y llegar a los últimos días de la construcción o a la finalización de esa obra casi con la misma sonrisa con la que empiezas el primer día. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Elena Cánovas y yo, Antonio San Martín, que somos los dos arquitectos del despacho ASZ, que hemos sido responsables de la definición del proyecto. Hemos trabajado en la confianza de que las decisiones tomadas hace 6, 7 y 8 años mantienen su vigencia, que eso no siempre es así. Todo lo que aquí se ve se debe también al trabajo y la aportación de Albert Salazar de Instalaciones Arquitectónicas, encontrar la mejor posición para la iluminación, el mejor sistema de iluminación, que esté pero que no sea lo único que se ve, disponer adecuadamente todos los sistemas de aire acondicionado. Para eso se ha doblado la pared opaca y se ha convertido en un plenum, que es por donde circulan todas las conducciones de aire acondicionado y es donde se emiten y donde se impulsan a los espacios, tanto en el altillo como en el bajo altillo como en el Espai Betulia. Ha sido también el ingeniero que ha definido el sistema de placas fotovoltaicas asociado al corredor. El otro criterio que nosotros buscábamos era el que la luz fuera luz suma de luz cálida y luz fría. En general, a las bibliotecas o a los espacios de lectura se les quiere dotar de una luz uniforme, constante. En esta biblioteca hay tanta luz que entra caliente, cálida, como fría y del norte. Nosotros estamos muy satisfechos de la meticulosidad, de la exactitud y del desarrollo y de la construcción de lo que es la cubierta, que también es paradójico que este espacio se llame Can Casa Cuberta. Había, por tanto, que dedicarle un poco de empeño al asunto, aunque parezca un chiste, pero se le ha dedicado, ¿no? Ese esfuerzo lo puso la constructora y la empresa especialista en cubiertas de zinc. En ese sentido, Albert Salazar hemos gestionado con su ayuda, yo creo que adecuadamente, ese conflicto entre lo posible y lo ideal, ¿no?, en el sentido técnico de las instalaciones, y sirviendo muy bien al proyecto que ahora se va a acabar.